Hola, bueno, hoy nos encontramos en el Museo Arqueológico Nacional en el área de Roma. Vamos a ver hoy el Museo Arqueológico Nacional, sabemos que tiene muchas áreas, cubre buena parte de lo que es la arqueología nacional. Luego hace también alguna alusión a Grecia y a Egipto fuera de nuestras fronteras. Y hoy vamos a ver lo que fue Roma. Vamos a continuar después de la introducción que ya habíamos hecho sobre Roma y vamos a ver qué es lo que tenemos en estas salas del museo. Vamos a ver cómo era la sociedad romana, cómo era una ciudad, cómo se construía, cómo se vivía en la ciudad, cómo eran las casas de cada uno de los habitantes de las ciudades, de los ricos, de los pobres. Tenemos también los edificios de espectáculos, vamos a ver cómo se divertían, qué hacían estas personas, vamos a ver a través de España, eso, la vida en la ciudad, la vida en las zonas rurales, en qué momentos se hace, cómo se divertían, como vengo diciendo, los juegos y espectáculos que hacían las delicias de los romanos. Y bueno, pues vamos a ver todo este tipo de cosas de una forma más detallada a lo largo de las salas del museo en una visita virtual que haremos en los próximos minutos. Lo primero, hablar de esta sociedad romana que habíamos visto que tenemos esta sociedad romana, habíamos visto que constaba de varias clases sociales. Teníamos como grupo privilegiado, teníamos a los patricios. Dentro de los patricios están todos los magistrados, todas las familias nobles, las gens que se llamaban en Roma y que formaban parte precisamente de la élite del poder, desde el Senado, de todas las magistraturas que ocupaban, desde los altos puestos del ejército y de la vida administrativa en provincias y en ayuntamientos, en municipios. Luego estaban los plebeyos que habían luchado durante el periodo republicano, especialmente entre los siglos III y II, hasta conseguir unas leyes que les igualaban a los patricios, que eran las leyes de las 12 tablas, en la que los privilegios de los patricios pues se vieron reducidos gracias a una igualdad un poco mayor de los plebeyos. Los plebeyos evidentemente eran los no propietarios de las tierras, eran quienes trabajaban para los patricios. Pero eran trabajadores libres. En cualquier caso, tanto patricios como plebeyos tenían la ciudadanía romana. Al margen de esa ciudadanía romana existía otra clase social que eran los esclavos. Los esclavos, sobre esta clase social, sobre la que se asienta toda la economía de Roma. Es una sociedad esclavista con cientos de miles de esclavos trabajando en sus campos, trabajando en la artesanía, trabajando en los servicios, a las clases más altas, a los patricios, trabajando al servicio de la propia Roma. Estos esclavos no tenían ningún tipo de derecho y eran las personas, eran personas que no tenían evidentemente la ciudadanía romana, porque ni tan siquiera tenían o eran como seres humanos normales, se compraban y se vendían como mercancía, como los animales, como cualquier otra cosa, eran un bien. No eran, evidentemente no eran personas, sino que eran un bien económico y un bien sobre el que se sustenta esta sociedad romana. Los esclavos formaban parte de esta sociedad
y habían sido o fueron esa base social, económica, y o sobraban los esclavos siempre que Roma estuvo en expansión, ese proceso de expansión que tenemos ya desde el periodo republicano, que aparece en los siglos IV y III antes de Cristo, con la expansión por la propia península itálica, más tarde con las guerras púnicas, también en Hispania, en la península ibérica, en el norte de África, en las zonas de Cartago, su expansión hacia el este, hacia el norte, hacia Europa, la cantidad de esclavos que iban consiguiendo, pues va a hacer que esta sociedad pues sea bastante rica, con lo cual tenemos que esa base de esclavitud está precisamente en la guerra. La guerra es la que hace al enemigo, le hace esclavo, lleva a la esclavitud. Con lo cual, además de las tierras que se van a conquistar y van a formar parte, pues, de esas grandes fortunas de los terratenientes, pero además también sus gentes van a pasar a ser o a formar parte de esa inmensa red de esclavos que va a tener Roma. Además también se podía llegar a ser esclavo de otra forma, sin ser enemigo, sin ser un enemigo de Roma, y es por causa de deudas. Por deudas, un ciudadano romano podía perder sus derechos precisamente por no poder no poder pagar las deudas, pasaba a ser esclavo, pues, de la persona que hubiese a quien le debe o a la institución a la que le debe. Tenemos grandes momentos de levantamientos de esclavos que fueron sometidos con gran fuerza y con gran autoridad por parte de Roma, como ese momento en el siglo I antes de Cristo, la época final de la República, que sería entre el año 71 y el 73, Espartaco, y el levantamiento de esclavos que va a llevar a cabo. Espartaco era un personaje, era uno de estos personajes que se enfrentaba, luego vamos a ver cómo funcionaba el anfiteatro, el mundo del anfiteatro, la lucha de gladiadores. Pues, este personaje era un gladiador, lo utilizaban para las luchas entre sí o contra animales, para el espectáculo, para hacer las delicias de los romanos. Pues este personaje, que era Tracio, que pertenecía, hijo de un príncipe tracio, y levantó un ejército de 120.000 esclavos en contra de Roma. Puso en jaque a Roma, destruyó varias legiones romanas y a punto estuvo de conseguir la victoria si no hubiese sido porque en el momento final se fracturó esta sociedad. Unas tropas de esclavos fueron hacia una parte para embarcar y salir de Italia, y los otros pocos se enfrentaron a Roma. Esta fragmentación de estas tropas van a ser las que van a hacer que pierdan y finalmente van a ser sometidos finalmente. Lo que hará que caiga la esclavitud será al final, en los siglos 3 y 4 después de Cristo, ya en la época cristiana. Tenemos cómo va a decaer de una forma importante esta base social de esclavitud, para acabar siendo una sociedad de siervos, una sociedad en la que se dará paso al feudalismo, que se iniciará con la caída del Imperio Romano, pero que ya venía practicándose en los siglos 3 y 4
porque al no existir guerras de expansión ya de una forma difícil, era capaz Roma de mantener sus propias fronteras, como más para expandirse y conseguir más esclavos. Va a disminuir el número de esclavos, con lo cual lo que vamos a tener va a ser que la necesidad de mano de obra que no sea esclava para trabajar en estos campos, en estas tierras, en estos lugares. Además, también la expansión durante estos siglos del cristianismo, que siempre fue contrario a la esclavitud, pues también ayudará a este proceso expansivo de otro tipo de base, de base económica de la propia base económica de la Roma. Bueno, vamos a ver como tenemos aquí este vídeo en el que vamos a ir leyendo cómo es la vida en Roma, cómo es el enfrentamiento que contaba el otro día entre Roma y Cartago. Está perfectamente explicado aquí. Y tenemos la península ibérica, cómo se va a realizar a partir de la Segunda Guerra Púnica. Va a ser muy lento, como decía el otro día, este proceso de expansión. Va a ser además, pues básicamente el enfrentamiento entre Cartago y Roma fue por los recursos económicos, por la agricultura, por la minería. Aquí vemos en el año 19 los pueblos peninsulares van a, ya en plena época, desde el 27, Augusto ha impuesto directamente el imperio. Se crean ciudades, como estamos viendo, ahora después vamos a ver, se hacen obras de ingeniería, se crean esas grandes autopistas hacia Roma. Una cantidad de redes de perdón, no sé qué es lo que me ha pasado, voy a ver un segundo, porque se ha parado, no sé muy bien por qué se ha parado. Aquí vemos el trabajo esclavo en la minería, en los campos, y España fue importante en la pesca y en la industria del salazón. El nuevo modelo de ciudad que va a aparecer, que os contaba que se hacía a través del foro, el cardo, el decumano, se cortaban y a partir de ahí van apareciendo lo que os voy a ir contando ahora después, cómo eran estas ciudades. Podemos aquí parte de algunos de ellos. Los romanos nos trajeron evidentemente su propia cultura, la lengua, la unificación de la lengua, el latín, también una moneda única, una forma económica importante, pues de entender la vida, y bueno, pues nos van a traer eso, un concepto unificador o integrador dentro de la administración, la religión, todo a la vez, para sentir como una propia unidad. Tenemos la forma de administración. Primero fueron dos provincias, la tarraconense y la bética, luego tarraconense, bética, lusitania, y finalmente las 5 que veíamos aquí. Estas serían algunas de las ciudades como las hacían los romanos. Lo vamos a ver ahora después, se vuelve hacia los campos
se van a las grandes villas de las que hablábamos. Estas grandes villas pues son desde donde se dirigen grandes explotaciones. Aquí están llenas ahora, cada vez menos esclavos, cada vez más siervos dentro de estos lugares, que son eso, ellos siguen manteniendo su lujo y siguen manteniendo su propio nivel de vida, igual que en las ciudades, pero ahora están escondidos en los campos, en estos momentos, precisamente para recibir o para no pagar impuestos. Están escondidos, tienen ejércitos propios además en sus propios territorios para no pagar esos impuestos. Nos vamos a pasar a la siguiente parte, que sería directamente, vamos a entrar en lo que sería la ciudad. Aquí tenemos cómo es la ciudad en Roma. Os comentaba que las ciudades nuevas las creaban los romanos. Cuando hacían una ciudad nueva se hacía alrededor de de dos líneas que trazaban, dos líneas principales en la ciudad, el Cardo y el Decumeno, y a partir de ahí, perpendicularmente, iban haciendo todas las calles. Era igual que hacían los campamentos romanos los militares. Aquí vemos esas tres provincias que tenía Hispania, era la Tarraconensis, la Bética y la Lusitania. Luego pasaron a ser hasta 5, pero de momento tenemos solo estas tres. La ciudad, dice, es la base de la organización territorial y administrativa de Hispania y de todos los territorios que pertenecían al imperio. El modelo ciudadano anterior a la presencia romana se multiplica en el siglo II a 3 a.C., porque Roma organiza el territorio, como hemos visto, en provincias, le va dotando de una unificación y le va dotando a estas gentes según van luchando. Claro, las guerras del interior, la de los pueblos celtíberos, va a ser una guerra importante en la que pues vamos a tener episodios importantísimos como el de Numancia, el asedio y muerte, destrucción de Numancia, o los enfrentamientos de Viriato en la Lusitania. Va a ser muy difícil, pero sin embargo la integración se va a ir haciendo con el tiempo, un proceso muy lento, como vemos, que va a durar hasta los últimos bastiones de resistencia que quedan en el norte, en esta zona de vascones y cántabros y astures, que serán los últimos vestigios. El ordenamiento político y administrativo de Hispania entró en una nueva etapa a partir del imperio, como digo, justo a finales del siglo I antes de Cristo, en el año 27, en el que se forma el Imperio Romano. A partir de aquí hasta su caída, Roma es un imperio. Habíamos pasado desde la monarquía, la república y por último el imperio. Esta política va a seguir algunas direcciones, el desarrollo de estas ciudades y la transformación de todo el paisaje urbano hispánico. También existía la posibilidad de concesión de privilegio de estatuto de la colonia o municipio, que era paralelo además a la monumentalización de los espacios. Existieron ciudades nuevas como Emérita Augusta, que sería la capital de la provincia lusitania, pues Mérida, y se le dotaría de una serie de edificios monumentales absolutamente espectaculares. También
de juegos y espectáculos y bueno, pues todo este tipo de cosas que tenían que ver con el imperio. Vamos a ver cómo tendrían los talleres, el artesanado, cómo era la vida dentro de la ciudad. Existían distintos talleres y existían, bueno, pues eso, mercado. Estamos en la entrada entramos por la parte derecha del ala de Roma, y aquí pues vamos a ver monedas. Existe también una zona de numismática en el museo, pero que hoy no toca ver. Hoy estamos viendo Roma. Como vamos a ver, existe multitud de monedas romanas. Vamos a ver aquí vamos a ver muchísimos restos, porque quedan muchos restos tanto de vidrio como especialmente de cerámica, que utilizaban en sus viviendas perfectamente, o utilizaban en los mercados de compra-venta. Los mercados solían estar en el mismo foro de las propias ciudades. Era donde se compraba, se vendían todos los artículos que se creaban o que estaban en el campo. Ahí llegaban los agricultores de todas las zonas, era donde llegaban también, o donde los artesanos vendían estos días de mercado. Además vendían también en las tabernaes, que era, como decía, el lugar, pues como las tiendas. En la ciudad hispano-romana hay negocio, trabajo, producción y venta. Allí se desarrollan las producciones artesanadas relacionadas con el consumo doméstico y ciudadano. De ahí pues toda la producción cerámica, pues desde vasos, todo tipo de recipientes, pues para tener el trigo, para tener para poder mantener todos estos productos agrícolas, hasta elementos de cocina para cocinar, para llevar a cabo todo lo que tiene que ver en una cocina como las actuales. También aparecían eso, todo lo relacionado con el vestido, con los adornos de los romanos, dependiendo además también de la clase social, pues iba evolucionando. Y bueno, pues el crecimiento de estas ciudades pues da vida a mayores mercados, a mayor nivel económico, y también a la aparición de talleres y bueno, pues de un artesanado importante. Vamos a ver cómo tenemos algunos de estos elementos que estoy comentando. Vamos a ver si pasa la pantalla. Aquí vemos algunos de estos elementos. Bueno, pues algunos de los más conocidos, pues esos platos, tazas, jarras. Todo esto servía para cocinar, para tener frutas, para beber. Tenemos también uno muy característico, que es este que tenemos aquí, que son las lucernas. Las lucernas servían para la iluminación de las propias viviendas, también de las vías públicas. Eran muy comunes en Hispania. Existen multitud de este tipo de elementos. Tenemos aquí, para que nos cuente alguna de estas. Esto era un sello del pan, que era pues típico de la panadería, que lo hacía, pues ponía su propia marca, para que veamos que es un sistema ya muy sofisticado el que tenemos seguimos viendo todo este tipo de elementos. La cerámica era más típica pues de la plebe, de los plebeyos. Lo utilizaban dentro de sus viviendas, como digo, para cocinar. Y aquí tenemos el vidrio, que era más exclusivo, era de
más de utilización de los patricios. Como vemos, está bastante bien elaborado y existían talleres muy importantes y muy selectos que utilizaban esto. Vamos a ver alguna de estas piezas, que son botellas, pues para contener pues todo tipo de bebidas o ungüentos o todo lo que pudiera ser que utilizaban pues estos patricios. Aquí tenemos un vaso bastante parecido a lo que conocemos en la actualidad por vasos para beber. Aquí vemos pues, que es todo una colección de este ajuar de cocina, porque podríamos tener perfectamente nosotros en nuestra casa, para que veamos que los romanos no eran tan distintos a nosotros y este origen, este principio de Roma, pues tenía bastante que ver con esto. Tenemos también, esta es esta vitrina de exposición también, estas pequeñas esculturillas que aparecen, estarían dentro de las viviendas de los romanos. Ofrecen, luego vamos a ver cómo dentro de los atrios alrededor aparecen los bustos familiares. Bueno, pues estos serían de dioses o de antepasados que, bueno, pues su función era la de la defensa de la familia, la defensa de la casa. Haría un poco la función pues que en la actualidad pues puede hacer un crucifijo o puede hacer cualquier imagen religiosa que tengamos, virgen de cada una de las poblaciones de España o de Italia y demás, que se tienen en sus casas, pues esa sería un poco la función, esa función protectora que tendrían estas esculturillas que tenemos aquí. Tenemos también en bronce, esta escultura. Dice que eran, bueno, que especialmente las estatuas ecuestres colocadas sobre pedestales corresponde inscripción, preside foro, guantes y arcos. Es más caro que el mármol, hace la misma función, sería eso, una cabeza de caballo, y bueno, pues sería esto que encontraríamos, como digo, dentro de las propias viviendas. Continuamos a la siguiente sala. Hemos visto cómo se adornan también, cómo les gusta a los romanos y a las romanas, cómo les gusta precisamente el acicalarse, el vestirse bien y el adornarse perfectamente. Vamos a ver si soy capaz de aquí. Llegamos a esto es difícil de manejar, pero bueno, ya lo hemos conseguido. Tenemos aquí estas piezas, como vemos, un poco alejadas, es verdad, y bueno, vamos a acercar algunas de estas colecciones. Como vemos, tenemos desde collares, tenemos vamos a acercar para que nos dé esto es, aquí tenemos una visión mucho mayor. Esto es en oro y piedras preciosas. La orfebrería era muy importante precisamente para estos adornos, pues especialmente también para las mujeres. Luego vamos a ver también para ungüentos, para peinarse, todo lo que utilizaban, incluso espejos para, bueno, pues como dice aquí, las mujeres romanas, como las de hoy, pues se adornan eso con collares y, bueno, pues en muchas ocasiones especiales de festejos, o cuando tenían visita los romanos, las familias adineradas normalmente tenían visitas todos los días, pues combinaban todo este tipo de joyas que se ponían, y bueno, pues que son importantes. Aquí vamos viendo distintos tipos. Vamos a ver algunos otros tipos de orfebrería. Aquí tenemos, bueno, esto sería lo que aparecería como símbolo de clase. Esto es reservado solo para unos pocos
ciudadano sería pues como el escudo, es una forma de decir soy rico y pertenezco a una familia importante. Y bueno, pues era eso, era una forma de distinción social, además de bueno, pues de lo decorativo y de lo importante que es esa decoración dentro de esto, pues, bueno, pues haría la función también de distinción social. El oro era el más preciado de todos los metales, el símbolo del poder, el valor y la riqueza, y todos esos collares, brazaletes que aparecen, anillos, sortijas, todo este tipo de cosas era lo que utilizaban. Y bueno, pues los elementos que se utilizaban obviamente pues eran eso, el oro, los de mayor distinción, el oro y la plata. Vamos a continuar la visita con los juegos y espectáculos que existían dentro de la sociedad romana. Estos juegos y espectáculos que hay en Roma, existen distintos tipos, como en la actualidad, van dirigidos pues a distintas capas de la sociedad, pues dependiendo de la cultura que unos y otros tienen. Aquí aparecerían directamente, tenemos como bueno, tenemos cómo se haría, cómo se trabajaría en el teatro, y son herederos, el teatro es heredero de Grecia, y bueno, cómo pasaría a Roma, cómo se harían estas funciones de teatro, cómo aparecería un edificio específico. Recordamos que los romanos fueron unos importantísimos ingenieros y arquitectos, mucho mayores que los griegos. Sin embargo, heredaron todo esto de la tragedia, comedia, lo heredan del mundo griego. Pero el mundo griego veíamos como los teatros en Grecia se hacían en una colina, a lo largo de una colina era donde se ponían, donde se hacían estos graderíos, y en un lugar pues en el que estuviese bien la sonorización. Los romanos construían el edificio, tenemos buena muestra de ello en España, especialmente en Tarragona, y también, bueno, tenemos muchos ejemplos en Sagunto, tenemos el de Mérida, quizás sea la imagen mejor conocida, además se representa todos los veranos ese ciclo de teatro clásico espectacular y que recomiendo ir a ver. Aquí, muy cerca de Madrid, uno más pequeño, el de Segóbriga, en la carretera de Valencia. Pues estos teatros era donde se expresaba pues todo este mundo de la representación, en el que, bueno, pues utilizaban todo este tipo de máscaras que vemos aquí, se disfrazaban, y bueno, pues como en la actualidad, pues había poesía, había lírica, había todo este tipo de espectáculos culturales a los que en realidad no asistía demasiado público, porque el espectáculo por naturaleza más importante era el que aparece en este mosaico que vemos aquí, y sería pues el del circo. El circo no es como en la actualidad lo conocemos, el circo es el de los payasos, los elefantes, los leones, todo esto, ¿no? En el circo romano corrían las cuadrigas. Este era el deporte nacional de Roma, era en lo que se volvían locos los romanos en este espectáculo, eran las carreras de cuadrigas, era donde apostaban, donde tenían, donde ponían ellos, donde tenían a sus héroes. Eran equipos conocidos y reconocibles individualmente, eran los Ronaldos y los Messis de la época, eran quienes estaban en este momento aquí. Esta es la sala, tenemos aquí, esta es en la sala en la que está todo este tipo de espectáculos. Vienen estos
aquí ahora vamos a ver otro tipo de espectáculo. Continuamos con este del circo que decía, por contra de lo que se cree normalmente, que era la lucha de gladiadores que se realiza en otro en otro edificio distinto. El circo era pues como era como si fuese un circuito actual de coches. Era simplemente tenía una espina dorsal en el centro y corrían las cuadrigas, daban vueltas, y bueno, pues era la forma que existía juego alrededor de esto, igual que en la actualidad. Se hacían apuestas sobre quién era el primero, el segundo, y como digo, eran líderes nacionales estos personajes que corrían en las cuadrigas y perfectamente reconocibles. Sin embargo, lo que más nos ha llegado a nosotros a la actualidad es otro espectáculo que se realizaba también en Roma, era en los anfiteatros más conocidos, la visión del Coliseo en Roma, también es donde se realizaban los mayores espectáculos para esa ciudad de Roma, en la que bueno, llegaron a hacerse hasta de 2 y 3 meses seguidos, continuados, espectáculos con luchas de gladiadores, luchas con animales. Era lo que se realizaba normalmente en los anfiteatros, provinciales. Pues normalmente las luchas no eran a muerte, porque rápidamente las compañías que llevaban estos gladiadores pues se habían quedado sin gladiadores rápidamente, sobre todo había venido el león o este tipo de cosas. Las luchas a muerte normalmente eran en foros importantes como Roma, Coliseo. Allí eran evidentemente, pero era por lo que pagaban muchísimo, y bueno, pues el dueño de estas compañías pues podía quedarse sin 5, 6, 8 gladiadores, porque le compensaba económicamente y podría adquirir así otros nuevos. Eran luchas salvajes, es lo que nos ha quedado a nosotros, entre ellos con distintos tipos de armas. Se exhibían animales salvajes, exóticos, venidos de todos los lugares de la tierra conocida, y se enfrentaban estos gladiadores o estos animales salvajes. Bueno, se hacía ese tipo de luchas en tierra. También existían batallas navales. Estos anfiteatros se llenaban en cuestión de pocos minutos, se podían llenar de agua, y aquí aparecían unas naves, se hacían batallas navales que podían reproducir las luchas de las guerras púnicas u otras guerras que los romanos hubieran realizado en el mar. Esto es algo menos conocido, pero existía igualmente en esta. Estos eran los espectáculos que les gustaban a los romanos de seguir. Vamos a ver cómo era el foro romano. Habíamos visto cómo el foro podían existir, dependiendo de la importancia de Roma, existían distintos tipos de foros. Existía desde el provincial hasta el imperial. En estos foros estaban los edificios más importantes, estaban las zonas más monumentales, y además estaban pues con esculturas importantes que hacían alusión a sus dioses. Tenemos estos en la parte central, está en la parte central donde se pueden ver todas estas esculturas. Se puede ver hasta el propio Augusto en una forma pues también muy importante de vestimenta, más allá de lo que sería. Aquí los tenemos, vamos girando y tenemos pues algunas de estas partes con las que sería el foro decorado. Como digo, todas miles de esculturas, de bustos. ¿Vale?
Una parte importante que no quería que dejásemos de ver es la casa, cómo era la vivienda en Roma. Ya había hecho varias distinciones había hecho varias distinciones de cómo era el hogar dentro de Roma. Habíamos hecho la distinción aquí en la entrada, podemos ver cómo se hace la distinción entre los distintos grupos sociales. Tendríamos a los patricios que viven en villas que son viviendas unifamiliares. Estas viviendas unifamiliares tendrían un atrio de entrada con escaleras y desde este atrio llegaríamos a un patio columnado en el que bueno, pues se distribuirían las distintas estancias, pues desde el despacho del señor hasta bueno, el triclinium, que era una habitación importantísima, era donde se llevaba a cabo la cena, la comida más importante del día. Tenía en las tres paredes existía una especie de sofás. Los romanos comían recostados, allí eran servidos por sus esclavos, con todo este tipo de ajuares que encontramos por aquí, eran servidos allí, bebían, comían. Como digo, era la comida más importante del día a la que solían asistir invitados. Todos los días asistían invitados, servían esta cena, y como digo, comían, bebían y hacían pues estas relaciones sociales importantísimas. Aquí vemos pues algunos de estos utensilios que utilizaban, dependiendo, eso como digo, de cada una de estas familias. Luego tenemos, por otra parte, tenemos lo que son el tipo de viviendas de las clases más bajas, que serían las ínsulas, que son esos lugares bueno, que responderían a edificios de pisos actuales que comentaba, podrían tener 3 o 4 alturas, eran con muy pocos metros cuadrados y construidos básicamente en madera. Era muy peligroso en ese momento, existían muchísimos incendios en Roma. Yo os había comentado cómo Roma llegó a tener incluso 1 millón de habitantes. Aquí tendríamos estas figuras que decía antes, que eran como protectores, dioses o antepasados protectores de cada una de las familias romanas. Tendríamos todo esto, aparecerían alrededor del patio, son los antepasados, son dioses que van a cuidar de esas familias que tenemos. Esto es solo en las villas, solo está para los personajes pues los más importantes, más influyentes. Tenemos algunas obras más. Aquí tenemos en bronce, esto es una lucerna, comentaba antes, las lucernas sirven para iluminar, en este caso es en bronce. Normalmente las familias normales tenían estas lucernas que se hacían en cerámica. Hay miles y miles y miles en España, bueno, en Italia también, de estas lucernas. Pero para estas casas, para estas viviendas, pues serían pues eso, más especiales. En las villas, ya lo hemos comentado también, ocurriría un poco lo mismo. Aquí vemos desde una posición distinta, vemos lo mismo. La verdad es que no se ve demasiado bien desde aquí. Volvemos al mismo sitio. Bueno, aquí tendríamos algunas de estos. Es que quería que viéramos cómo aparece en este mundo. Cucharillas, tienen todo tipo de herramientas por lo que nosotros utilizamos también en nuestras propias casas. Vamos a pasar por último a lo que era la vida rural. Os había comentado como a finales del
del mundo, a finales de del mundo romano, los siglos III y IV. Esta es la última sala que nos aparece, está llena de, bueno, os había dicho, o habíamos visto un mosaico ya con una cuadriga en la zona de juegos y espectáculos. Aquí nos aparece en el centro uno absolutamente espectacular que tiene que ver con la vida rural. Como digo, estos mosaicos ocupaban el suelo y las paredes, incluso los techos de las villas romanas. Las villas romanas eran unos lugares no solo entendidos como lugar de doble residencia, como habían sido en principio cuando los romanos vivían en las ciudades. En los siglos III y IV, la carga impositiva que se les llevaba a estas clases privilegiadas les va a hacer abandonar las ciudades y van a ruralizar el mundo romano, ese mundo de ciudades que había sido durante la época alto imperial, lo van a convertir en un mundo ruralizado precisamente para la defensa de sus propios intereses, de estos nobles, de estos patricios. Se van a esconder en el campo, se van a llevar a sus trabajadores, a sus esclavos, a sus plebeyos, y van a formar verdaderas sociedades alrededor de esta villa. Van a estar por una parte los agricultores, por otra parte los artesanos, y van a tener también hasta ejércitos propios. ¿Para qué tenían ejércitos propios? Para defenderse de los bárbaros que en ese momento estaban ya entrando por todas las fronteras del imperio. Pues no, los ejércitos que tenían era para protegerse de los cobradores o de los cobradores de impuestos, sí, que accedían para que no pudiesen llegar. Bueno, pues ellos seguían teniendo esta vida elevada en lo que, bueno, las villas eran absolutamente lujosas, suntuosas, y eso lo que pasa es que se llevaba pues la vida del campo. Aquí vamos a ver cómo nos hace que tenemos aquí, este mosaico tiene imágenes de los meses del año, de las estaciones, de la mitología, y todo tiene que ver con o hace alusión a las estaciones del año, pero en referencia a los cultivos y a todo lo que tiene que ver, como digo, con el propio campo. Vemos estos mosaicos. Los mosaicos, sabéis lo que son. Los mosaicos estaban construidos, son sobre una masa, argamasa, cemento, algo así. Nos aparecen o se van poniendo teselas, son pequeñas piedrecitas, y van formando este tipo de dibujos que vemos aquí perfectamente. Esto es de Aranjuez, en piedra caliza y mármol. Vemos aquí esta figura, pues eso tiene muchísimo que ver con, bueno, pues con la agricultura y con la naturaleza. Aquí podemos ver en detalle un poquito más, allí en la sala se ve perfecto, pero aquí podemos ver estas teselas de distintos colores, que serán con las que harán este tipo de pintura. Y bueno, pues hasta aquí hemos visto hoy esta parte tan importante del Museo Arqueológico Nacional, que espero que podamos visitar en su día en el propio Museo Arqueológico, y especialmente esta parte de Roma a la que yo tengo especial cariño. No hemos podido ver porque no se ve bien en el patio interior donde hemos visto estaba toda esa escultura. Hay un reloj solar que es absolutamente espectacular, que se pondría también en estos foros, también en las casas de los poderosos, y dependiendo de la inclinación solar, el momento del año, nos iría dando la hora. Y bueno, pues es muy importante para verlo allí en el momento y explicarlo allí sobre el tema. En cualquier caso, me despido y nos volvemos a ver en la próxima visita. Un saludo a todos.